la gran torta bejarana y de leche la gran conserva. Eso era lo que se escuchaba por el mercado de San Jacinto. Y te invito para que escuches este chismecito, chismecito caliente de la historia, porque recuerda que es mejor hablar de historia que hablar de tu vecino. Se trata de estas tres mujeres fuertes, hermosas, empoderadas, que eran unas emprendedoras que vivieron en tiempos de la colonia y que en Caracas hicieron un emprendimiento muy importante como es el de la torta bejarana, que es una torta que en vez de llevar harina de trigo llevaba plata. Parece que un día hicieron una solicitud de una harina y la harina no llegó y las mujeres resolvieron y tuvieron esta gran idea y lograron hacer esta torta que encantó a toda la ciudad de Caracas, incluso hasta el extranjero. Tanto fue así el éxito de la torta que estas mujeres llegaron a enriquecerse porque le dio su buena plática. Las muchachas se encontraban con una posición económica mejor y en uno de esos embarques les llegaron unas hermosas telas de la discordia, con las que ellas empezaron a hacerse bonitos atuendos, con encajes, bonitas eh, vestiduras que no eran propias de las mujeres de su tiempo. Recordemos que Caracas y Venezuela para ese tiempo tenía un sistema de castas y era muy estricto ese sistema de castas en lo que no había ascenso social. Entonces esto empezó a generar cierta discordia, cierta envidia, ciertos problemas con las señoras mantuanas del asunto y la cosa se puso peor. Las muchachas eran bellas y lo dice la historia. Imagínense ustedes que podrían ser, porque eran morenas, eran unas muchachas mestizas, pero eran muy lindas. De hecho, lo registra distintos hechos que aparecen escritos por allí, que se resaltaba que las muchachas eran lindas. Imagínate tú una Bárbara Ramírez en Caracas en ese tiempo, una Norquis Batista, una Isabela Ladera, una Diosa Canales, mujeres que más allá de un tema de su piel tenía que ver con su grupo social y su casta. Bueno, en fin, las señoras de la época se relincharon un poco, se pusieron un poquito enojadas por el siguiente tema. Resulta que una de las más pequeñas, una de las bejaranos, la más pequeña, ellas eran tres: Magdalena, Eudiviges y Belén, las tres bellas, pero Belén era muy pícara, muy seductora y también muy bella. Resultaba que en ese interín que ellas empezaron a embellecerse de una manera que resaltaban, comenzaron a resaltar, porque el señor dinero ayuda mucho, y empezaron a hacer modos de señoritas refinadas y aparte de, como ya dije, su buen ver, eh, la gente empezó a crear cuentos. De hecho decían que ellas tenían esa receta tan buena para la cocina porque eran unas excelentes cocineras, eran unas, vamos a llamarlo así, si lo diríamos hoy, unas chefs, unas especialistas en todo lo que son dulces. De esos dulces estaremos hablando posteriormente porque ellas hacían no solamente torta bejarana, sino otros dulces y muchos de esos cosas que ellas hacían probablemente salían de aquí, de Macará, como los membrillos, el durazno y las confituras e incluso las manzanas, materia prima y el azúcar que salían de aquí, de Macará. Bueno, volviendo al tema, eso lo hablaremos en otra oportunidad. Ahorita vamos a seguir hablando en relación a qué fue lo que detonó todo aquel algarabía y aquellas, ellas eran como la sensación del bloque del momento, aquella chismorreadera de la gente, porque el envidia y porque el tema. Resultó que con este cambio en las muchachas también le llegó una nube de pretendientes, entre ellos un oficial muy guapo llegado de las islas y eh, hasta el hijo menor de un señor que trabajaba en el cabildo. La señora se molestó, la mamá del muchacho, era su hijo menor, y con con una muchachita de tez oscura, porque así eran las mujeres de la época y así era la gente de la época. Entonces, bueno, se armó aquella intriga y fue tanto que el asunto fue llevado al cabildo municipal. Esas mujeres no pueden llevar manto, esas mujeres no pueden ir a la iglesia, ellas tienen que ir para Altagracia, ellas no pueden ir para, ya voy a buscar por aquí, donde era la iglesia que ellas iban.
porque no podían ir, todas no iban a la misma iglesia. Esas mujeres oscuritas no pueden llevar abanico, porque esto era un privilegio para cierta clase. El abanico, el manto, incluso hasta el cabello. Para algunas mujeres de clase alta, el cabello recogido tenía esa categoría. Y hasta un paje. El uso de un paje era solamente para las blancas criollas, las mantuanas. Entonces, ¿qué ocurrió? Las muchachas les entró el orgullo también y decidieron, con toda la plata que habían hecho, que habían amasado, comprar su blanquitud, y le escribieron al rey, y con la buena suerte que el rey le dijo, bueno, que se tenga como blanca las Bejarano, y les dio eso. Imagínate cómo fue el revoloteo y la locura en la ciudad de Caracas cuando las mantuanas se enteraron que tenían que tratar como blanca a estas señoritas de color oscuro. Entonces comenzaron a hacerles peor, a hacerles el peor. Tú sabes que las mujeres tenemos ese toque para hacer ese tipo de cosas. Entonces, las muchachas se molestaron, se les hirió el orgullo y volvieron a escribir al rey solicitando esta vez el título de doñas. Algunas mujeres de mi edad no se molestan porque les dicen doñas, y doña es un titulazo que solamente se le daban a mujeres de otros tiempos de alcurnia. Así que, mujer, señora, cuando te digan doña por ahí, acéptalo con orgullo, porque no todas son doñas. Bueno, volviendo a las muchachas, ellas solicitaron el título de doñas, el cual fue negado de modo rotundo por el mismo rey, quien advirtió que el cutis de las Bejarano ofrece un color oscuro, producido quizás por el sol de estas regiones. En consecuencia, a pesar de ser blancas, por ser tenidas como blancas, por mandato de su majestad, no son blancas las Bejarano. Fíjense todo lo que estas muchachas hermosas, emprendedoras, trabajadoras, excelentes cocineras, como unas chefs para este tiempo, tuvieron que pasar. Y yo imagino que no era que las muchachas no querían ser blancas, ni mucho menos, sino todo lo que el privilegio de ser blanco traía consigo, porque si hasta el día de hoy ser blanco te da privilegio, imagínense en ese tiempo, muchísimo más, cosas de las que ya hemos hablado. Entonces eran pardas y tenían prohibido vestirse de forma lujosa, a pesar de ser tenidas como blancas. Y cosas interesantes, lo fuerte que eran, lo emprendedora que eran, y vamos a recordar un poco de qué constaba esa torta famosa, la torta bejarana, que está viva en nuestra cultura hasta el día de hoy. En pocos lugares la venden, pero todavía hay lugares donde la venden. Llevaba huevo, plátano, fororo o maíz. No llevaba maíz de trigo, maíz cariaco, papelón, especias como clavo, guayabita, canela, ajonjolí y bicarbonato. Y se dice que era la favorita de El Libertador. Y no solamente la del Libertador, mucha gente eran conocidas porque les encantaba esa torta en particular. Definitivamente las Bejarano fueron la sensación del bloque en Caracas. Ellas iban a misa a Altagracia porque la catedral era para las mantuanas, sepan eso. Y bueno, su dinero y su poder adquisitivo les ayudó quizás a tratar o a intentar acceder a escala social en ese momento. Para ti, joven, que me escuchas, que estás esperando, emprende, ten una idea propia, ve qué puedes hacer por ti. Voy a hacerle un segundo video donde habla de algo muy particular, que eran las flatulencias que provocaba esta torta. Da mucha risa, pero hay que hablar de eso porque es parte de la historia. Espero que le haya gustado la historia del día de hoy, y recuerda que hablar de historia es mejor que hablar de tu vecino.